Grabando, colega, buenas tardes. Curso Buenas Prácticas en Refrigeración y Aire Acondicionado, día 9, parte uno, manipulación de refrigerantes. Ya. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta parte del día 9? Vamos a analizar conceptos relativos a recuperación, reciclaje y regeneración, observando también ya cuáles son las ventajas, desventajas o la incertidumbre, ya mejor dicho, incertidumbre de reutilizar el refrigerante bajo los distintos procesos que le acabo de nombrar, ¿ya? Entonces comenzamos. Primero hay que dejar extremadamente claro una cosa, que ya sea que nosotros utilicemos como modo de extracción de refrigerante de un equipo, una máquina recuperadora y una máquina recicladora, es obligatorio, obligatorio, obligatorio el uso de un cilindro de recuperación, ¿ya? Esto es un cilindro de recuperación que es diferente al cilindro desechable en la cual vienen contenidos los refrigerantes nuevos, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? Estos cilindros, ¿ya?, están probados para trabajar a presiones más altas, porque de cierta forma la máquina, tanto la máquina recuperadora como la máquina recicladora, ya aumentan la presión, aspiran el refrigerante del equipo, ya, y aumentan la presión del refrigerante para poder ingresarlo dentro del cilindro. Al cilindro también ya le ingresa el refrigerante por diferencias de presión. De esta forma, el cilindro debe estar preparado para resistir altas presiones, 250 psi, 280 psi, 300 psi, dependiendo del tipo de refrigerante que nosotros estemos recuperando. En este caso, este cilindro es reutilizable. Ustedes pueden observar que acá tiene dos llaves, una de líquido y una de vapor, por lo cual si necesitamos cargar refrigerante nosotros, por ejemplo, si tuviésemos refrigerante 410 regenerado, listo para su reutilización, no es necesario voltear el cilindro para cargar una mezcla zeotrópica. Además, pueden observar acá ya que este cilindro tiene ciertas nomenclaturas que principalmente van relativas al estándar con la cual fueron fabricados. Estos cilindros están fabricados bajo el estándar DOT, que es la Dirección ya de Tránsito de Estados Unidos, donde seguramente ellos se preocupan de la legislación relativa al transporte de sustancias peligrosas como son los refrigerantes, y que sea una DOT 4BA400. El 400 tiene que ver con respecto a la presión de trabajo. Estos cilindros son probados con una presión máxima de 800 psi y tienen una presión de trabajo de 400 psi. Existen diferentes cilindros dependiendo, ¿cierto?, el volumen, ya distintos tamaños, etcétera, pero todos responden al mismo principio en cuanto a que deben estar certificados para poder trabajar con presiones altas derivadas de la salida del refrigerante, ya sea de una máquina recuperadora o de una máquina recicladora. Utilizar un cilindro desechable es ponerse a un peligro, puesto que los cilindros desechables no fueron fabricados ya para recibir el refrigerante proveniente de una máquina recuperadora, por lo cual existe el potencial de riesgo de que el cilindro explote, como va a tener interiormente líquido a alta presión, se pueden ustedes salir seriamente afectados. Por lo cual, para cualquier procedimiento entonces que vamos a ver a continuación, lo recomendable es la utilización entonces de un cilindro reutilizable. ¿Ya? Veamos. Conceptos. Miren, primero que todo, hay de cierta forma alguna, alguna, alguna confusión porque alguien le puso a la máquina recicladora recicladora. Entonces como que otorgara de forma absoluta la posibilidad de reutilización. Cuando uno habla de reciclaje, habla de reutilización, ¿ya? Entonces le pusieron a la máquina recicladora recicladora, en cuanto a que no necesariamente el refrigerante puede ser reutilizado. Y hay distintas incertidumbres y yo quiero compartirlas con ustedes. ¿Por qué? Porque efectivamente no les puedo asegurar algo muy importante, que es la calidad al final del proceso.
Las siguientes definiciones del proceso básicamente tienen que ver con respecto ya a la máquina utilizada para extraer el refrigerante. ¿Cuándo se va a extraer el refrigerante, por ejemplo? Cuando necesitamos ya realizar una reparación o el equipo sistema llegó al final de la vida útil, ¿ya? O necesitamos cambiarlo de posición, por ejemplo, una cámara. En esas condiciones nosotros podemos extraer el refrigerante con el objetivo de reutilización bajo múltiples condiciones que vamos a ver a continuación. Desde ese punto de vista, ya tenemos el proceso de recuperación. Extraemos el refrigerante del equipo mediante una máquina recuperadora. La definición del proceso de recuperación de refrigerante, indicada en la norma chilena 3241-2017, indica que recuperar refrigerante es la acción de extraer refrigerante de un sistema en cualquier condición, ¿ya? En cualquier condición y almacenarlo en un cilindro de recuperación. Lo que hace esta máquina, ya podemos ver ahí algunas de sus características constructivas, que es particularmente para este modelo de, ¿cierto?, máquina recuperadora Mastercool. Tiene una entrada de refrigerante, una salida y tiene válvulas para poder trabajar, para poder seleccionar si voy a recuperar refrigerante en estado líquido o gaseoso, ¿ya? Para poder abrir el procedimiento y una válvula que es para purgar el refrigerante y ese procedimiento es relativo al final cuando recupere todo el refrigerante a sacar el refrigerante que queda confinado en la máquina, ¿ya? Básicamente eso. No todas las recuperadoras por lo demás trabajan de igual forma con tres válvulas, hay algunas que traen dos válvulas, hay de distintas capacidades, etcétera. El costo hoy en día de una máquina recuperadora va desde los 800 a 1.200.000 pesos, ¿ya? Este equipamiento. Y aquí podemos ver que hay dos manómetros en donde uno va a indicar presión de baja, vale decir la presión de entrada, ¿ya? A la máquina recuperadora, y hay otro manómetro que va a medir la presión de alta, la presión de descarga de la máquina recuperadora. Entonces, de forma sencilla, esta máquina extrae el refrigerante de un equipo, de un sistema, ¿ya? De una cámara de refrigeración, una máquina de hielo, etcétera, lo que sea, lo toma y lo descarga a un cilindro de recuperación sin realizarle ningún tratamiento alguno. Es solamente una máquina entonces para trasvasijar refrigerante, ¿ya? Ese es el proceso de recuperación, de extracción de refrigerante mediante la recuperación utilizando una máquina recuperadora. Si yo quiero recuperar el refrigerante para reutilizarlo, ¿ya? Deben existir algunas características. Primero que todo, yo saco el refrigerante y lo voy a reutilizar en el mismo equipo, ¿ya? En el mismo equipo. Segundo, la falla no debe ser contaminante. Por ejemplo, si se quemó un compresor porque había acidez en el sistema, ya porque estaba contaminado con agua, porque el primer compresor no realizaron un procedimiento de servicio adecuado, eso es una falla contaminante. En cambio, si el sistema ya no tiene ningún problema y se corta, por ejemplo, acá el tren termostático de la válvula de expansión y debemos sustituir la válvula de expansión, nosotros podríamos recuperar ese refrigerante, sustituir la válvula, presurizar, hacer vacío y volver a cargar el refrigerante que nosotros recuperamos, ya porque eso es o no es, perdón, una falla contaminante, ¿ya? Si yo estoy cargando una cámara de refrigeración, ¿ya? Y me excedo en la carga de refrigerante, lo que puedo hacer es, mediante el proceso de recuperación, tomar ese refrigerante y dejarlo en un cilindro de recuperación para una próxima utilización, ¿ya? Se fijan que en esos dos casos no hay contaminación involucrada, tanto en la falla de la válvula de expansión termostática o en lo que provocó la sobrecarga de refrigerante. Entonces, en teoría, el refrigerante está limpio y sin realizarle ningún tratamiento alguno, yo pudiese volverlo a utilizar, ¿ya? Como les dije, después vamos a analizar un poco cuáles son las incertidumbres que existen referente a la reutilización de refrigerante, ya sea mediante la recuperación o mediante la
reciclaje, ¿ya? ¿Qué podemos observar aquí? Tenemos una máquina recicladora. La máquina recicladora con la máquina recuperadora cumplen, ¿ya? O tienen, mejor dicho, una similar plataforma constructiva, ¿ya? Internamente son similares. ¿Cuál es la diferencia de una máquina recicladora, ¿ya? En comparación de una máquina recuperadora? Es que la máquina recicladora, como pueden observar ustedes ahí mediante su definición, realiza un tratamiento básico al refrigerante. Principalmente este tratamiento básico ya involucra que el refrigerante que ingresa a la máquina recicladora pasa a través de un filtro, ¿ya? Pasa a través de un filtro. Ahora uno dice, Germán, ¿y qué pasa si aquí le pongo yo lo mismo? Si se puede, por supuesto que se puede. O sea, la máquina recicladora yo le puedo poner un filtro en la entrada y un visor, tal cual viene esto de serie, de fábrica, ¿ya? Entonces, en realidad, una máquina recuperadora yo le puedo instalar filtro. La máquina recicladora realiza un proceso de filtraje, ¿ya? A través de este filtro, pero podría lograr lo mismo con la máquina recuperadora. ¿Dónde está la mayor diferencia? La mayor diferencia está que la máquina recicladora internamente tiene un separador de aceite. Entonces el refrigerante que yo estoy extrayendo del sistema, además de ser filtrado, que vuelvo a repetir, podríamos añadirlo a la máquina recuperadora, pero aquí está la diferencia constructiva, es que la máquina recicladora tiene un separador de aceite, por lo cual el refrigerante ingresa, es filtrado, es separado del aceite, ¿ya? Y posteriormente es depositado en el cilindro de recuperación o cilindro reutilizable. Generalmente se le llama cilindro de recuperación, pero si estoy utilizando una máquina recicladora, es como que ese nombre está un poco fuera de contexto porque estoy realizando otro proceso, entonces lo llamamos mejor cilindro reutilizable. ¿Se fijan? Entonces, en resumen, la máquina recicladora es capaz con el objetivo de reutilización, por eso el reciclaje de reutilizar es capaz de filtrar el refrigerante, deshidratándolo, ¿ya? Y además realizar una separación del aceite, ¿ya? Principalmente entonces esa es la diferencia entre una máquina recuperadora y una máquina recicladora. Y evidentemente, ya que si tienen la oportunidad o la necesidad ya de adquirir una máquina, que sea una máquina recicladora, o sea, que nos otorgue la posibilidad de separar el aceite por sobre la máquina recuperadora que no tiene esa posibilidad. Y ahí hay que tener bastante atención porque en algunas tiendas, colegas, venden la máquina como que si fuera una y no existe ninguna diferencia. Entonces ustedes cuando consultan dicen, oye, pero esta máquina puede separar el aceite del refrigerante. No, entonces es una máquina recuperadora y ese concepto está acorde a la definición de la norma chilena de refrigeración. ¿Cuándo yo podría reutilizar el refrigerante? ¿Ya? Cuando proviene ya de un daño contaminante, pero un contaminante que sea menor, ¿ya? Por ejemplo, una falla contaminante, un daño del compresor, pero un daño del compresor a menor escala. Una contaminación baja, ¿se recuerdan cuando nosotros vimos los grados de acidificación de un aceite mediante este test de acidez y eh, había que el aceite estaba seguro cuando no cambiaba de color, pero cuando estaba como de color naranjo estaba, ¿cierto? No decía aceptable, decía mínimo, ya, o sea, una baja contaminación, y cuando estaba, ¿cierto? De color, ¿qué color era? Amarillo, ya, perdón, naranjo era marginal, cuando estaba amarillo decía ácido. Bueno, si la acidez interna del aceite ya es marginal, pudiésemos nosotros reutilizar el refrigerante tomando como referencia el aceite, porque aquí está la incertidumbre. Estimado, al final, si nosotros vamos a reutilizar un refrigerante, no tenemos idea ya en qué estado está el refrigerante y también es incuantificable ya si la falla es poco contaminante o alta contaminante. O sea, uno podría decir, si el aceite no está negro, ya, el aceite no está negro,
es de baja contaminación. Si el aceite está negro, es de alta contaminación, pero eso son definiciones o percepciones personales en cuanto a los puntos de inflexión que se generan, pero evidentemente que eso no es ya absoluto, porque lo que sería absoluto sería tener un instrumento que sea capaz de poder medir en campo, en terreno, cuál es el grado de pureza del refrigerante y si éste, ¿cierto?, no está contaminado. Entonces, de cierta forma, hablar de reutilizar el refrigerante mediante una máquina de reciclaje, ¿ya? Para fallas contaminantes menores, igual genera incertidumbre, ¿ya? ¿Qué otra incertidumbre genera? Que el refrigerante, ¿ya? El refrigerante va a dar em, al cilindro reutilizable. Debiésemos tener un cilindro reutilizable para cada tipo de refrigerante, primero que todo. Segundo, si yo extraigo refrigerantes de distintos sistemas, ¿ya? Van al cilindro y lo reutilizo, porque lo traté con una máquina recicladora, o sea, estoy pensando ya qué es lo que pensaría un técnico en base a las ciertas definiciones sin analizar esta incertidumbre, pero le pregunto yo, ¿qué pasa con el aceite que está depositado al final, ya, al final del cilindro reutilizable? Hay una cantidad de aceite que va al final que puede ser ese aceite, ¿ya? Producto de distintos sistemas y que esté contaminado y voy a volver a cargarlo al equipo, ya el refrigerante con un grado de contaminación. De hecho, experiencia en campo han determinado que del refrigerante que uno extrae del sistema, aproximadamente entre un 15 a un 20% corresponde a aceite. Más aún si el proceso de extracción del refrigerante, ya es realizado a través del refrigerante en estado líquido. Por lo cual, reutilizar el refrigerante, a pesar de haber utilizado una máquina recicladora, ya produce distintos tipos de incertidumbre. Ya, cosa que, ya, incertidumbres para la reutilización. ¿Qué me dicen, por ejemplo, de la contaminación del refrigerante en las mangueras? Si las mangueras están contaminadas, va a ir a dar esa contaminación al refrigerante que después posteriormente va a ir a dar a los distintos tipos de equipos. El cilindro contaminante es la pregunta que yo realizo y es similar a lo que hemos estado hablando, ¿ya? Está libre de aceite proveniente de otro sistema. ¿Qué también podemos decir, añadir, que ocurre con el fraccionamiento de las mezclas zeotrópicas? O sea, si yo retiro, si un refrigerante 404A, 400DA u otro refrigerante de 3, 4, 5 componentes, ¿qué posibilidad hay que recupere uno más que otro, que quede un refrigerante residual? ¿Cómo yo voy a poder cuantificar eso? ¿Ya? ¿Cómo voy a poder cuantificar eso? Cargar un sistema reparado, por ejemplo, un cambio del compresor, reutilizando un refrigerante, asumiendo que el refrigerante tiene un alto grado de pureza, digo asumiendo porque vuelvo a repetir, no hay un instrumento en campo en la cual yo pueda evaluar la calidad del refrigerante, y un cierto riesgo. Supongamos que vamos a cargar, ¿cierto? Un equipo, un bicicooler de 2 puertas. ¿Para qué nos vamos a ir a un tamaño más grande? En donde solamente el compresor tiene un costo de 250.000 pesos. Supongamos que el equipo utiliza menos de 1 kilo de refrigerante. Honestamente, en este momento no me recuerdo cuánto, pero 1 kilo de R134A. El R134A, supongamos que, no sé, 10.000 pesos. ¿Puede ser o no? ¿Quién ha comprado últimamente 134? 10.000 pesos el kilo. ¿Puede ser? Ya, supongamos 10.000 pesos el kilo. ¿Qué ocurre que si yo tomo refrigerante que extraje de otro sistema o del mismo sistema, en el proceso se me contamina y lo cargo con el compresor nuevo? Pude haber revisado, fíjense, pude haber, cuando saqué el compresor antiguo, realicé el proceso de limpieza, el flash, me gasté dinero. Posteriormente, instalé el compresor nuevo, presuricé. Posteriormente hice vacío, como corresponde, 250 micrones, el vacúometro, etcétera. O sea, todo, ¿cierto? Como corresponde en cuanto a las buenas prácticas. Pero después resulta que voy a cargar el mismo refrigerante porque estoy ya asumiendo
que como lo retiré con una máquina recicladora, está 100% con un grado de pureza, siendo que se puede haber contaminado en el cilindro con residuos de aceite, se puede haber contaminado, ¿cierto?, a través de las mangueras, que deben estar limpias, le pueden ingresado aire, etcétera. ¿Y qué pasa si era un 400? Bueno, en este caso el ejemplo es 134. Díganme ustedes, vamos a exponer el compresor nuevo y todo el trabajo que realicé. Algunos dicen, reutilizar refrigerante es aprovechar bien el dinero. Claro, siempre y cuando uno supiera que efectivamente, ¿ya?, el refrigerante está apto para su utilización, ¿ya? Pero aquí yo no tengo la certeza. Entonces voy a exponer todo el trabajo por decir que es que me ahorré 10.000 pesos un kilo de refrigerante. Claro, y si falla el equipo, perdiste todo el trabajo más, ¿ya?, un compresor de garantía por reutilizar algo que de costo era, ¿ya?, era de mucho menor magnitud de lo que costó haber cambiado y haber realizado todo ese procedimiento. Entonces, es fácil decir reutilizar el refrigerante, pero en cuanto a los problemas que se pueden obtener por estas incertidumbres que le estoy indicando, no es fácil reutilizarlo, ¿ya? Aunque provenga de una máquina recicladora. Son muchos los puntos en donde yo puedo prestar atención y poder generarme un daño muy costoso si el refrigerante, cargo refrigerante posteriormente contaminado al sistema. Entonces, en base a toda esa incertidumbre, es evidente que tenemos que generar las buenas prácticas. ¿Ya? ¿Para qué? Para evitar tomar decisiones en el punto de vista que digo, oye, alguno dice, Germán, pero si yo no tengo... Y eso, fíjense bien pensando solamente que tienen la recuperadora y tienen el cilindro. Si no lo tienen, ¿qué va a ocurrir? Se termina botando el refrigerante, ¿ya? Porque eso es lo que se genera lamentablemente producto de todas estas situaciones. Por eso yo estoy un convencido que las buenas prácticas nos van a ayudar a minimizar la liberación de refrigerantes. ¿Por qué? Porque no todos los colegas, ¿cierto?, disponen de la máquina recuperadora y del cilindro. Entonces alguien me puede decir, bueno, Germán, entonces yo tengo cilindro, tengo máquina recuperadora, no, ya no lo voy a reutilizar, ¿qué hago con él? También es relativamente fácil decirlo, ya es que yo le puedo decir, es que el refrigerante se regenera. Conceptualmente, ya conceptualmente, el único proceso apto para poder reutilizar el refrigerante es a través de un proceso de regeneración, ¿ya? Ustedes pueden observar acá que las características constructivas de una máquina regeneradora son definitivamente distintas a una máquina recuperadora o una máquina recicladora, que principalmente es una herramienta que uno puede tener en campo, ¿ya? Bueno, esto igual se puede mover, pero en volúmenes mucho de mayor tamaño. Entonces, ¿qué es lo que una máquina recicladora? O a qué se refiere el proceso, perdón, que es una máquina regeneradora, y a qué se refiere el proceso de regeneración? El proceso de regeneración, colega, está enfocado a la reutilización del refrigerante de forma segura, ¿ya? ¿Por qué? Porque se realiza más que un tratamiento de filtrado, ya que ustedes pueden observar, o les cuento que estos son portafiltros, pero se fijan cuántos filtros tiene. Uno, dos, esto tiene tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho filtros, ¿ya? Separación de aceite. No es el filtro sencillo que está en una máquina, ya de reciclaje. Entonces, generan un proceso de filtrado en el refrigerante, ya filtrado para desacidificarlo y además deshidratarlo, pero lo principal es que generan un proceso de destilación con el objetivo de separar totalmente el refrigerante del aceite y de los potenciales sólidos ya que puede arrastrar. Entonces el refrigerante básicamente es condensado y vuelto a evaporar, y donde se evapora nuevamente es separado de sus contaminantes. Entonces claramente hay un tratamiento que es mucho más, ¿ya? Mucho más depurado, mucho más específico para retirar el refrigerante, para retirar los contaminantes del refrigerante. Y además, cuando se dice que un refrigerante está regenerado, no solo por el hecho, ya, de haber sido tratado mediante una máquina de regeneración, sino también por el hecho posteriormente de haber sido comprobado. Acá podemos observar ya un flujo
de refrigerante para hacer con el objetivo de ser reutilizado de forma segura. Acá tenemos que lo primero que hay que hacer es identificar el tipo de refrigerante que ingresa. Posteriormente, ya de su acumulación según corresponda, porque las máquinas son de alta capacidad, entonces no es que yo llegue a regenerar 1 kilo de refrigerante, se debe tener funcionando porque son varios kilos de refrigerante que pueden regenerar en 1 hora. Entonces, frecuentemente en nuestros centros de regeneración existe primero un almacenaje del refrigerante. Es muy importante destacar que el proceso de regeneración es capaz de limpiar el refrigerante de sus contaminantes, ya sólido, humedad, acidez, etcétera, ya mediante filtrado, ya dije, y destilación principalmente. Lo único que no puede, lo único que no puede realizar la máquina regeneradora es separar refrigerantes que están mezclados. Por lo cual, si yo extraigo refrigerante de un equipo, por ejemplo, de un 134A en un cilindro, ya reutilizable, y después me queda capacidad en el cilindro reutilizable, y tomo un refrigerante, por ejemplo, un 404A, mezclo los refrigerantes 404A más R134A, y ese refrigerante mezclado es imposible separarlo, por lo cual es, no se puede regenerar. Se podría limpiar, pero la resultante va a seguir siendo R404A con R134A mezclado. Por lo cual, uno de los requisitos principales, ya para que algo sea regenerable, no es que no esté tan sucio, ya, sino que no esté tan sucio, y me refiero a que no esté, cierto, contaminado, sino que no esté mezclado. Colegas, si el refrigerante está mezclado, no hay nada que hacerlo. ¿Sabes lo que hay que hacer? Enviarlo a México o a Francia, ¿ya? En donde hay centros donde destruyen refrigerante mediante sistemas, hornos, ¿cierto? Especiales de arco de plasma, etcétera. Esas son una tecnología que en Chile no existe, en Latinoamérica creo que existe solamente en México, y puede ser, no sé si Brasil, perdón, en Latinoamérica, parece que no, o sí. Ya, pero bueno, Brasil también puede ser ¿cómo se llama? Por su mercado, pero nada más. En Chile no existe la posibilidad de poder destruir el refrigerante, ¿ya? Entonces, después de almacenado pasa a esta máquina, y aquí en el punto 4 está la clave. Esto es lo que a nosotros nos va a entregar la seguridad de reutilización, que es un control de calidad. Y este control de calidad ya está de acuerdo a un protocolo, como les nombré ayer, en la carga de refrigerante, que va a certificar que el refrigerante, mediante diversas pruebas, tenga un grado de pureza elevado. Algunos dicen como un refrigerante nuevo, pero incluso desde mi punto de vista, ya, desde mi punto de vista, incluso puede tener un grado de pureza mayor que un refrigerante nuevo que no sea certificado. Entonces, involucra pruebas de ebullición, pruebas de presencia de cloro, y eso se realiza mediante un instrumento que se llama cromatógrafo. O sea, es una prueba de laboratorio. No es que yo tenga un instrumento, vaya y le aplique refrigerante y me resulte algo. Es algo que se realiza en laboratorio. Y una vez que ya está comprobada la calidad, se vuelve a almacenar nuevamente y se comercializa en los mismos cilindros desechables, ¿ya? O en cilindro, perdón, en cilindro reutilizable, o se cargan mediante una máquina especial cilindros desechables. Aquí está la clave, ¿ya? Aquí está la clave. Leonel. Profe, ¿y qué costo tiene eso mandar a reciclar o A el cambio regenerar. a regenerarlo, cierto? Claro. Entonces, déjame terminar y te respondo enseguida. Este cilindro, que puede ser similar al cilindro que entró, en el centro de regeneración, ¿qué es lo que hacen? Le sacan la válvula y lo tienen que lavar para sacar las trazas de aceite que quedan internas, ¿ya? De tal forma que el refrigerante que está regenerado va a ir a un cilindro que está limpio. No es el mismo cilindro que entró, sino que al cilindro hay que realizarle un procedimiento, ¿ya? Y de esa forma evitamos la incertidumbre que podría generarse cuando extraemos refrigerante con una máquina recicladora. O, vuelvo a repetir, es
¿cierto? Se cargan cilindros desechables mediante una máquina apropiada de carga de cilindros y posteriormente es comercializado. Entonces, ahí va el concepto, cómo la regeneración entonces es capaz de tomar refrigerante contaminado y llevarlo a un refrigerante con un alto grado de pureza a través de distintos procesos, ¿ya? Y comprobaciones que hagan que la regeneración sea segura. Aquí vienen los peros, ¿ya? ¿Cuánto cuesta? ¿Ya? Teóricamente, para que la regeneración fuera competitiva, ya la regeneración fuera competitiva, debe tener un valores por kilo de refrigerante que sea menor, ¿ya? Al refrigerante que venden en distribución, ¿ya? Si ustedes me preguntan el precio actualmente, ya no lo puedo dar, pero no es, y porque no me lo sé, pero sí, al ser un modelo de negocio, netamente, de lo cual no tiene nada de malo, se presentó así, existen precios diferenciados dependiendo de las cantidades, ¿ya? No es que seas todos 2.000 pesos, por ejemplo, el kilo, y tú llegues con un kilo y te cueste 2.000 pesos, ¿ya? O sea, hay precios diferenciados dependiendo la cantidad de refrigerante y dependiendo del objetivo del refrigerante. Hay empresas, por ejemplo, que dicen, no, yo voy a entregar 500 kilos de R22 porque ya no los voy a usar. Y el centro de regeneración, al ser un gestor de residuos autorizado, puede emitir certificados, ya que están respaldados por resoluciones sanitarias entregadas por el Ministerio de Salud referente al destino final de ese refrigerante, ¿ya? Entonces, tú, Leonel, si tú llegas con 10 kilos, con 20 kilos, honestamente, hoy día, ahora, no tengo el valor que costaría regenerarlo y lo que implicaría que tú lo dejes ahí, porque la idea es que tú llegues con el cilindro, por ejemplo, 20 kilos, 100 kilos, no sé, y salgas con el refrigerante, porque si espera que se genere la masa crítica para que ingrese a la máquina de regeneración, puede estar, no sé, 2 semanas esperando. Entonces la idea es que se realice un cambio y te cobren por el proceso de limpieza, pero frecuentemente no se llevan el mismo tipo de refrigerante, sí, pero no el mismo que tú llegas porque te hacen un cambio, porque además tú vas a llegar con tu cilindro de reutilizable y no vas a esperar que le saquen la válvula, lo laven, lo sequen, etcétera. Ellos te van a pasar otro cilindro, como un cambio de gas licuado o algo así. ¿Te fijas? Ahora la situación es la siguiente, que hay solamente una planta de regeneración en Chile, que queda aquí en La Pintana, en Santiago. O sea, para colegas, claro, ¿cómo podrías tú añadir al costo del refrigerante venir de Talca, por ejemplo? A no ser que venga un día especial a Santiago, o sea, un día a hacer otras cosas y ahí aprovechas de hacer esto, ¿ya? La otra planta de regeneración va a quedar en el sur, en Puerto Vara, y la otra va a quedar en la cuarta región, en La Serena, y hay otra que va a quedar en Casablanca. Y esos van a ser los 4 centros de regeneración que van a existir. Sin embargo, queda como país mucho por hacer porque lo que se puede hacer ya es hacer una red de soporte a los centros de regeneración. Y lo que debiese existir, lamentablemente, y lo digo de forma muy responsable yo, es que hemos sido incapaces de poder generar una red de acopio de refrigerante. En ciudades grandes, ya en ciudades grandes, por ejemplo, ya hacia el sur, en ciudades grandes, digo, pues ya, Rancagua, después puede ser Curicó, Talca, Chillán, Concepción, Los Ángeles, disculpe si se me da alguna, después no sé qué viene, Temuco, Puerto Montt, y así sucesivamente, ya, porque entre medio de esas ciudades, Osorno, no sé, Valdivia, debes ver a lo menos un lugar donde tú puedes llegar a dejar el refrigerante. Y que después eso esté todo conectado de tal manera que vaya a dar a un centro de regeneración y no te obligue, por ejemplo, a ti a venir a Santiago a hacer esto, porque para ti es más fácil venir a Santiago que ir a Puerto Varas, por ejemplo. O sea, tu lugar ya para entregar el refrigerante está a 300 kilómetros. Entonces debiese generarse, eso tiene un nombre, no es una red de acopio del refrigerante, un sistema integrado, y nuestros centros de regeneración quizá ya trabajando de forma independiente. Y eso, colega, que yo soy en esto, yo todavía trabajo en el Ministerio de Medio Ambiente efectivamente como asesor de los programas de regeneración. ¿Ya? Colega Leonel.
Debería funcionar tipo cuando uno cambia una batería de un auto que debe dejar la antigua por la vieja el mismo distribuidor, que se Cla- pudiera complementar como con las ventas de repuesto. Es como dice usted, uno deje el cilindro, una venta de repuesto y ellos encargados en conjunto con las regeneradoras. Claro, la verdad que en la actualidad no hay una red, ya como la que acabo de nombrar. Sin embargo, y eso es lo que desconozco, ¿ya? Podría ser que se genere bajo la ley que se emitió de responsabilidad del productor, algún tipo de figura que obligue al que interna el refrigerante, ¿ya? A hacerse cargo del refrigerante que no va a ser utilizado. Y eso ocurre, por ejemplo, en la responsabilidad del productor se le dio prioridad a neumáticos, batería, pero después hay que ver qué es lo que va a pasar con los artículos eléctricos electrónicos, ¿ya? Y ahí donde está inserto refrigeración, puede ser que exista, siendo entonces, pero como ley, que se deba hacer algo con el refrigerante. Lo que sí, enseguida, Sebastián, va a ser un poco difícil generar la trazabilidad del refrigerante puro. O sea, sí, por ejemplo, con refrigeradores domésticos. Yo sé que esta empresa X importa 1000 refrigeradores, por lo cual después de tanto tiempo tiene que hacerse cargo de el porcentaje X ya de reciclarlo. Ya o hacerle un tratamiento de destinación final, separar los materiales, reutilización, etcétera. Pero ¿cómo se sigue el refrigerante si el refrigerante no es un artículo electrónico? ¿Ya? El refrigerante puro. Entonces ahí no sé cómo se va a solucionar ese problema, si se ha visualizado por lo demás, que tampoco tengo la certeza. Sebastián, No, yo creo que más, con muchos más años adelante, yo creo que se va a pasar algo como lo que usted decía, el tema de los neumáticos, que al final ahora todo es reciclable, claro, independiente como de la base, por así decirlo, mientras se tenga el refrigerante reciclado, ellos van a poder seguir vendiendo, una cosa así. claro, lo que pasa es que los neumáticos teóricos, no sé cuándo tiene que entrar en vigencia el reglamento de la ley que indique el reciclaje por parte de los productores. Ya no lo sé, pero era como prioridad, que me recuerdo, neumático, batería y después los artículos eléctricos electrónicos. Ahora, tú sabes que los tiempos no son nuestros tiempos. O sea, yo les digo que estoy trabajando en los proyectos de regeneración del año 2015, 2016. O sea, estamos hablando de 7 años. 7, bueno, pandemia incorporada, que eso ya retrasó 2 años, todo, 2 años, 3 años, pero hace 7 años. Y el primer centro de regeneración fue inaugurado el año 2018, principio del 2018, por eso, ¿ya? Y el primer centro de regeneración tardó en implementarse 7 años también. No sé, desde que yo tengo uso de que recuerdo de los ministerios, cosas de refrigerante, etcétera, es que estoy escuchando esto de regeneración. Entonces, tampoco quiero ser pesimista. Quizás puede haber una variación, si yo no soy dueño de la verdad absoluta, pero si seguimos la tendencia, creo que va a ser un poquito más lento de lo que uno quisiera. Por eso, ¿qué es lo importante desde mi punto de vista y desde donde yo puedo contribuir? ¿Ya? Tratar de compartir con ustedes, que compartamos entre todos la experiencia para minimizar ya las fallas y de esa manera no tengamos, no tengamos ¿cómo se llama? La decisión, no tengamos que llegar a tomar esa decisión de qué hago con el refrigerante, si lo voto o no, ¿ya? Entonces, porque yo estoy convencido que una cantidad significativa de refrigerantes liberados a la atmósfera, por no contar con el equipamiento, pero si tenemos el equipamiento, ¿qué hago con el refrigerante? Etcétera. ¿Te fijas? Son múltiples incertidumbres. Mejor hagamos bien el trabajo para evitar llegar a tomar esas decisiones. Y yo estoy convencido, vuelvo a repetir, que hay muchas fallas que se pueden ya evitar, y son muchas fallas derivadas de procedimientos de servicio incorrecto que terminan en la liberación de refrigerantes. De esa forma puedo contribuir de manera más directa. Así que eso, colega, no sé si alguien tiene alguna otra duda, comentario.
¿Todo bien entonces? Perfecto, colega. Terminamos un ratito antes entonces hoy día y nos vemos mañana ya en nuestro día de cierre. Todo bien, profe. Estaba alejado del computador, estaba escuchando la clase de todo caso. Muchas gracias, Dagoberto. Muchas gracias, colega. Entonces, como les decía, mañana nuestros días de cierre, vamos a analizar casos entonces de falla, cómo podríamos haberlos prevenido. Y eso, muchas gracias. Que descansen entonces, nos vemos mañana. Saludos, como siempre, mañana en la mañana va a estar los videos para que los puedan entonces repasar según corresponde y van a quedar ahí alojados. ¿Ya? Sí, muchas gracias, colegas, que estén muy bien. Buenas noches. Voy a terminar de gestionar grabación, detener grabación.